Hola a todos nuevamente, bienvenidos a un café atípico con Mónica y conmigo, Bárbara Herrán. No se olviden, desde ya bienvenidos y si está dentro de sus posibilidades apoyarnos para que podamos seguir haciendo estas cosas, en los comentarios debajo del video pueden encontrar nuestro link de Patreon y nuestro link de PayPal para que puedan apoyarnos y apoyar el trabajo que hace el equipo de Mi Cerebro Típico en Facebook. Queremos tener una página web, eso nos va a costar un poco, y desde ya son varias personas que están trabajando día con día para poder traerles la información más adecuada que puedan necesitar ustedes y que los ayude realmente a ayudar a sus hijos o si son autistas a ustedes mismos. La charla del día de hoy, no tenemos nada preparado realmente porque queríamos conversar con Mónica sobre cómo escogemos la información para formarnos respecto al autismo, qué criterios utilizamos. La verdad es que los medios de comunicación social y sobre todo las redes abundan de información, pero la información que encuentras, todos ustedes ya lo saben, lo han vivido, tienen mucho tiempo viviendo con esto, es contradictoria, complicada. Las mismas, estamos hablando de la misma web que te dice que el café es bueno para tu corazón y que te produce infarto, entonces, o cosas por el estilo. Entonces, realmente entender qué información es importante y con qué Sí, criterios es algo sumamente importante. Entonces, queremos compartir con ustedes básicamente los criterios que deben, que nosotros tenemos a la hora de escoger la información que les vamos alcanzando a todos ustedes. ¿Ok? Hola, Mónica. hola. Este, Por ejemplo, es muy importante esto porque tú pones la palabra autismo en algún navegador, en Google, en Bing, en lo que sea, Ujú. y la información que te va a traer va a ser de todo, de todo. Te va a salir una publicidad primero, eh, te va a salir información de gente que que vende curas mágicas, de gente Sí, que hasta antes tiene, del que COVID, propone distintas el terapias. MMS y el CDS eran la primera opción de búsqueda. Cada vez que tú ponías autismo, lo primero que te salía era curar el autismo y MMS. Y Google no tenía ninguna barrera que impidiese que ese tipo de estafas, porque es una estafa, se metiese y se colase en tu vida. Tú realmente, si dependes única y exclusivamente de los algoritmos de los medios para poder determinar qué información debe entrar o no a tu vida, pues vas a terminar sumamente confundido, muy desinformado y muy probablemente haciéndole daño a, Angustiado. sí, haciéndole, y sobre todo lleno de miedo, porque la gran mayoría Sí, de las propuestas de información sobre autismo que vas a encontrar en todos lados favorecen un discurso de miedo para que tú moderes, y yo pienso modules, que esa es la primera señal que podemos usar sí, para decidir si esta información es valiosa. ¿Te sí, invita a tener miedo al autismo o te está dando herramientas? sí. Creo ¿Y que desde dónde te está dando las herramientas? sí, yo creo que lo primero que las personas deben comprender es que esto lo digo como comunicadora organizacional, no como autista, lo digo como una persona que ha estudiado comunicación en la universidad. Lo primero que tienes que entender sobre los medios de comunicación de cualquier tipo es que las personas que venden noticias siempre tienen un interés detrás de la venta de esa noticia. Ese interés puede ser informarte, pero puede no ser informarte, puede ser compelirte a actuar de determinada manera que esas personas quieren. Cuando tú sientes que esa persona te informa de manera plana para que tú vayas construyendo tu información con información venida de diferentes partes, entonces sabes que están haciendo un trabajo informativo. Pero en el momento en el que tú empiezas a sentir que
te inocula cierto tipo de sentimientos negativos para empujarte hacia una acción concreta, entonces debes parar tus alertas. El miedo es un buen, es parte constitutiva de nuestro sistema de protección y es positivo en muchos sentidos, pero los medios de comunicación, como cualquier otro sentimiento o cualquier otro sensación primitiva, primaria del ser humano, no es buena consejera. Entonces, siempre que tengas que escoger desde dónde pensar en desde dónde escoger la información, la primera barrera que debes ponerte es, si esto me causa miedo, entonces debo desconfiar, porque el miedo nunca es un buen consejero. Y ese es el gran problema. Una de las razones por las cuales nosotros estamos en contra del discurso azul, no es tanto porque todas las personas que están dentro del discurso azul promuevan curas falsas y estafadoras. ¿Ah? Lo hacemos porque promueven el miedo y porque el miedo te lleva a hacer daño, te lleva a hacer cosas peligrosas. Entonces eso es lo más importante. Sí. Ahora, hay dos fuentes básicas de información que puedes encontrar desde tres sería yo. Tres fuentes básicas de información que puedes encontrar. Una de ellas es la información científica y profesional. La otra es la información de vivencias en primera mano de personas autistas. Y la otra es la vivencia de padres y familiares de personas autistas, cuyas experiencias también son muy importantes. O profesionales que trabajan con autistas. No, claro, pero por eso yo distinguía el de ciencia y profesionales, porque la verdad es que a la hora que hablamos de profesionales y ciencias, los metemos todos juntos en nuestra mente, pero cuando hablemos específicamente de esa área, tenemos que comprender qué es ciencia y qué cosas son testimonios o experiencias u opiniones de profesionales, que no es lo mismo. Entonces, una cosa que nos dicen con mucha frecuencia es, dice, pero el psicólogo tal dice esto, pero el neurólogo tal dice lo otro, pero esta, ¿cómo se llaman los del gastro? La nutricionista no sé qué cosa dijo, que el autismo es del estómago y cosas así. Entonces, cuando hablamos del ambiente profesional, tienes que aprender a distinguir lo que son las opiniones de los seres humanos que son profesionales de lo que es la ciencia. Eso es sumamente importante. Sí. A nosotros nunca nos ven en mi cerebro atípico compartiendo la opinión del profesional no sé qué cosa, a menos que esa información que está presentando ese profesional está basada en investigaciones previas o que esa persona exprese claramente que es su experiencia. Pero porque sea su experiencia no la damos por totalmente cierta. Solamente compartimos como ciencia, poniendo los links directos a los estudios reales. Y los verdaderos profesionales, los que realmente... No todo lo que sale en bases de datos académicas, y no todo certificadas. Lo que sale en bases de datos académicas sigue los criterios de ciencia. Así es. O sea, vamos a ponerlo así. Si aparece en una base de datos académico certificado, ya está dentro del parámetro de ciencia, pero eso no quiere decir que su pirámide de evidencia esté es la verdad única. Así es. Sí. Entonces, porque la ciencia es un proceso muy largo. Por ejemplo, hoy en día está comprobado que el autismo es genético, ¿ok? Pero para que demostrar que el autismo es genético, tuvieron que pasar cientos de miles de estudios donde se establecía, donde se estudió la relación entre el autismo y la heredabilidad, ¿ok? Y los primeros estudios eran más una aproximación a teorías que eran desarrolladas por la observación y la experiencia de los primeros científicos. Pero
Yo no puedo hacer una teoría con un solo caso. Si hiciéramos una teoría con un solo Ni con caso, 10. ni con 10. O sea, si hacemos una teoría con un solo caso, yo puedo decir pues que el autismo presenta hipersensibilidad táctil, porque yo lo tengo. Pero no puedo decir que todos los autistas tienen hipersensibilidad táctil solo porque una persona autista la tiene. Mónica no tiene hipersensibilidad táctil, o por lo menos no es como la mía, por lo que tengo entendido. Esta que No tanto, pero sí, sí, mi ropa no tiene marquillas. yo tengo un polo de mi esposo que tiene Mi más ropa o no menos tiene unos marquillas. 30 kilos más que yo para que sea sueltito. No, sí. Mi hipersensibilidad táctil, por ejemplo, es fuertísima, pero mi hija no tiene hipersensibilidad táctil a determinadas cosas y así. No podemos, o sea, como dicen, la experiencia de un autista no es la de todos los autistas y en efecto, para poder determinar cosas que Sí. nos afectan a todos los autistas, se tiene que hacer algo que se llaman estudios de cohorte, es decir, miles de estudios, de sujetos de experimentación, de sujetos de análisis, para poder determinar algo realmente. Entonces, cosas que tienes que fijarte básicamente a la hora de ver si un estudio es concluyente respecto a alguna información sobre el autismo, es que la cohorte debe ser amplia, que las personas que hacen la investigación, en todos los estudios lo vas a ver, tienen declaración de intereses y dentro de su declaración de intereses no están vinculados con la cura para lo que han descubierto, no están vinculados con, o sea, no hay intereses en que Y, salga así y, la y, información. y su profesión está relacionada Claro. con, eh, con lo que están investigando, Uh porque en -huh, el caso del MMS en particular, uh -huh. el estudio más importante que tienen de, No hay estudios. Y bueno, lo peor de todo es que... metieron un estudio, hay un estudio por ahí que ellos presentan, es ingresado a las bases de datos científicas por un ingeniero mecánico. No, y lo peor de todo es que además hay bases científicas reales, donde tú para poder publicar ahí, tiene que ser revisado por un montón de científicos de tu misma profesión el paper, y hay algunas bases científicas donde tú pagas 1.400 soles y te lo suben. O sea, Claro. te lo suben, ¿ah? Así, no importa, no lo revisa Sí. nadie ni nada. Y normalmente eso lo ves porque tiene un candadito y además esas supuestas bases científicas, esas bases de datos científicas, tienen ahí un disclaimer que dicen esto no está comprobado y no sé qué cosa. Revisa y busca si es una base científica comprobada. Eso es sumamente importante. Entonces, eh, eso es lo más básico. Y otra cosa muy importante cuando revisas cualquier estudio es que, vamos a ponerlo así, hace poco salió un estudio que decía que en los periódicos decía el consumo de marihuana aumenta el riesgo de autismo. Ok, vamos a dejar esto bien claro. Ese periodista cometió un... Correlación Así es, ese y periodista cometió un error gravísimo. no implica causa. Exacto, porque yo podría denunciarlo, para que se hagan una idea, a un comité de ética periodística, ¿ya? Porque el estudio dice que se ha encontrado que hay una mayor posibilidad de que los niños sean autistas si sus madres consumen marihuana. Eso no significa de ninguna manera que la marihuana cause el autismo, No. porque no hay una relación de causalidad escrita literalmente dentro del estudio. También te puedo hacer Porque un... si no, Claro, comer helado haría yo, que se calentara el clima. sí, claro, nosotros comemos más La helado gente come más helado. cuando caliente el clima. Entonces estamos hablando de que comer helado hace que cambie la temperatura. No, pues, ¿no es cierto? Eso es una correlación. Son dos cosas que suceden al mismo tiempo. Y eso no quiere decir que una cosa sea causalidad de la otra. La ciencia, cuando establece Sí puede ser causalidad, una base inicial para empezar a pensar en algo, pero puede de ser ahí una teoría una correlación, de una correlación a a una una verdad causalidad, o a una causalidad, hay muchos estudios y mucha investigación por delante. claro. Entonces, Por eso ni siquiera
digamos, yo en su momento compartí mucho el link de la correlación entre autismo y trastorno de estrés postraumático, pero sigue Ajá. siendo simplemente una correlación. Sí, claro. Sigue siendo una correlación, es decir, son dos cosas que suceden al mismo tiempo, pero no tenemos ninguna prueba de que una cosa sea causalidad de la otra o al revés, ¿no? De que los autistas que recibieron, o sea, todavía no es concluyente. Ajá. Tenemos muchas razones para creer que eso es una posibilidad muy, muy grande, en que esa causalidad, Ujú. esa correlación sea una Una causalidad, causalidad. pero todavía no tenemos Todavía esos es una estudios. teoría, no es una Todavía, cosa comprobada. no, Ujú. y esa es otra palabra con la que se tiene que tener cuidado, porque una teoría no significa que esté algo comprobado. Digamos, la teoría de la relatividad no significa que la relatividad no sea cierta. Claro. Entonces, La teoría del espectro electromagnético, bueno, lo que sea, no significa ajá, que no. La teoría de la evolución no significa que la evolución no sea. sí, claro. Entonces, Por, realmente lo que necesitamos comprender es, tenemos que, a la hora que buscamos información científica, es ver si la ciencia ha comprobado que, si la ciencia ha demostrado que existe una relación de causalidad. Cuando existe una relación de causalidad, créenme, lo van a reventar. Todos me dicen, pero no hay ningún estudio que pruebe que, que las vacunas no causan autismo. Bueno, déjame explicarte algo que es por, bastante lógico. Llevan más de 20 años tratando de probar que las vacunas causan autismo y no lo han conseguido. Y hay un montón de intereses económicos tratando de demostrarlo porque les conviene. ¿Tú crees que si no se hubiese podido, que si ya se hubiese podido comprobar que eso sucede así, Autism Speak y absolutamente todas las organizaciones vendedoras de cura del mundo no estarían en este momento reventándole los oídos a todo el universo en las primeras planas de todos los periódicos del mundo? Eso es y en cambio se han lógico. tenido que retractar de, de, De de sus afirmaciones que han hecho afirmaciones. en el pasado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a pesar de que se las Han hacían y le tenido que decían cambiar, han tenido que cambiar su, su discurso, su información, su discurso, uh-huh, porque eh, porque la frente, ciencia ha demostrado que las vacunas no causan autismo y ¿no? hay estudios con cientos de miles eh, Claro, no, y además el estudio que demuestra que es genético, que, no, para que que se no hagan hay ni una siquiera idea. la correlación, ni siquiera la correlación. Claro. No, y por ejemplo, en el estudio que demuestra que el autismo es genético, son dos, el último estudio, sí, el que ya lo concluyó todo, que es un estudio que confirma un metaanálisis, es decir, un análisis donde se juntan todos los estudios que han habido respecto a esto y se analiza toda la información, absolutamente toda junta. El último estudio que corrobora la data de eso fue con 2,5 millones de parejas de hermanos. O sea, estamos hablando de 5 millones de personas analizadas para demostrar fehacientemente que el autismo es genético. Sí. Frente a esa información, a Autism Speak no le quedó más que borrar cualquier rasgo de antivacunas que tuviese su discurso, porque si seguían haciéndolo cuando ya estaba comprobado que el autismo era realmente genético, están cometiendo un delito, además un delito que atenta contra la seguridad física, mental, el Sí. bienestar de los seres No, humanos. sí. Uh -huh. Entonces, con la ciencia pasa eso. Lo que tienes que hacer es revisar realmente cuál es o sea, cuál es la relación que se encuentra. ¿Es causalidad o es correlación? Eso es muy importante. Dos, tienes que asegurarte que la persona que lanza este tipo de afirmaciones, este tipo de conclusiones, no tiene intereses en las conclusiones que ha dado.
el único estudio que se hizo que dijo que las vacunas causaban autismo, fue hecho hace mucho tiempo. ¿Cómo se llama el pata? Siempre olvido los nombres. Y ese, Ay, no, a justo ver. ahora se me escapa, yo para los Bueno, nombres son es un tipo que hizo un estudio con 12 personas, 12 niños, que además los escogió a su en una, conveniencia. en una fiesta de cumpleaños Los- le saca sangre, o sea, de lo más antiético que hay todo el proceso Claro, investigativo. investigativo. Entonces tienes que asegurarte de que sean cohortes amplias, de que demuestre una causalidad y no solo una correlación, de que, perdón, de que la El profesional metodología esté en la usada, rama, que el profesional esté que en el la profesional rama, sea de la rama ajá, y de que lo que la estudia. metodología usada sea corroborada por otros científicos y dada por válida. Porque yo puedo ahorita, por ejemplo, ir a preguntarle a todas las personas de mi cuadra por quién van a votar, ¿ok? Y me van a decir tal persona, y eso no es representativo de todo el Perú, para que Y se ni hagan una siquiera idea. es la verdad, porque las personas pueden decir una cosa y votar otra, Claro, no, y y ha pasado. sí, o sea, eso no sería una muestra de todo el Perú, por ejemplo. Yo agarrar a 12 niños en medio de una Sí, fiesta, que además deben estar con el azúcar subida, y otro montón de cosas, es una metodología que no es adecuada, sí, no es correcta para ser es bastante representativa. regular. Ujú. Entonces, esas cosas son con respecto a la ciencia real. Otra cosa es que la ciencia real tiene pasos. Los pasos van Sí, como, primero, opiniones y teorías que voy creando. Después se van haciendo pruebas para ir descartando teorías y viendo cuáles se acercan lo más posible. Recién después se hacen análisis de caso, o sea, análisis de casos, caso por caso. Después de eso se hacen análisis de cohorte más amplia, revisando en grupos más grandes, y allá van de 20 a 100, 200 o 300 personas, y después vienen los casos de pruebas. cohorte amplia, que ya vienen miles de personas, y por último vienen los metaanálisis, que ya son los análisis de Sí. todos los estudios. Y también están los RBT, que son las pruebas aleatorizadas, Claro, para ver que no sea una cuestión de, oye, para que escogiste a la persona que te convenía para que te salga lo que tú querías. Entonces ahí hay un sí, montón. entonces, por ejemplo, a una persona se le da este medicamento y a esta otra se le da un placebo y a ninguna de las dos se les dice qué es lo que se le está dando. Entonces, en las pruebas aleatorizadas pueden saber si efectivamente es Claro, eso o si es un efecto placebo. o uno se estuvo psicoseando y tuvo Sí, el resultado esperado por eso, ¿no? Entonces, y no porque era sí, real. Entonces, es bien compleja la ciencia, pero lo que tienen que ustedes que ver son esas, básicamente son cuatro cosas básicas, básicas. Que las cohortes sean amplias, que ya esté en nivel de metaanálisis, y que, ¿cómo se llama? Las personas que hayan hecho esos estudios no tengan intereses detrás de los resultados que se salen, ¿no? Y que estén en una base de datos científica real, que está contrastada y apoyada por instituciones reales. Eso es lo básico. Ahora, no es lo mismo decir ciencia que decir teorías o experiencias de profesionales. Yo como profesional de la no, comunicación me puedo hacer muchas ideas sobre, por ejemplo, por qué las mamás le ponen más likes al post de ABA de, hoy de una mamá que a la de, de un mismo autista que sí, les está diciendo lo que le pasó con ABA. Inclusive un autista que no habla, sí, ni siquiera de los de nosotros, o sea, de los que sí sí, hablamos, pero yo puedo realmente plantearme, mira, o sea, de lo que yo estoy observando, es que estamos viendo que hay una disonancia sociológica que plantea que la empatía para las madres es más fácil hacerla con otra madre que con una persona que no sí. tiene una realidad que es adecuada o coherente o coincidente con la suya Mm, propia. sí. Entonces, Y de es, hecho, por eso la teoría, la empatía no la podemos considerar un valor como tal, porque uno siempre va a tener empatía con sus más semejantes. uh-huh, en Y las realidad, otras personas, y tener empatía con quien no es igual a uno,
es es más más difícil difícil por y es un naturaleza. Y por eso complejo la empatía cognitivo. no podemos considerarla un valor. Ujú. Entonces, lo que realmente, eso es una teoría mía. Y yo soy profesional y he estudiado mucho y por lo tanto puedo sacar teorías más acertadas de lo que pueden hacerlo ustedes. Pero eso no significa que yo haya revelado la verdad. Es una posibilidad. Sí. Entonces, es una posibilidad Es que una posibilidad, pero así como pudo ser eso, puede ser la hora en que se publicó, puede ser el día en que se publicó, puede ser... puede ser simple y llanamente que uno era más largo y el otro era más corto. Uno tenía frases más cortas y el otro tenía párrafos más grandes y por lo tanto daba más flojera leerlo. Hay un montón de cosas que pueden influir en la razón por la cual una cosa tiene más Sí. alcance que la otra. Pero como profesional y desde una observación mucho más completa, porque tengo más información, hago teorías. Y desde esas teorías, eso parten las investigaciones. Pero eso no quiere decir que yo tenga la razón. Entonces, en todo caso, es algo que necesitamos notar y es algo que sería bueno investigar, pero nada más. Entonces, eso es básicamente lo que son las experiencias y opiniones de profesionales. Son opiniones, no es ciencia, por muy profesional que una persona sea, a menos de que alguien te diga, este es el estudio con esta cantidad de personas, hecho en tal fecha, con este tipo de metodología y no sé qué cosa y no sé qué otro, entonces la opinión de un profesional no es más o menos válida que la de cualquier otra persona que te brinda la información tal cual el estudio la ha planteado. Yo, por ejemplo, soy una persona a la que le gusta mucho investigar ciencia, y me baso mucho en la evidencia en gran medida por mi aprendizaje sobre evidencia para poder hacer la carrera de periodismo y comunicación, y etcétera, y todo lo demás. Entonces, cuando en mi cerebro típico les compartimos información científica, me aseguro de que sea información real, verificada, etcétera, etcétera, y soy la que revisa esas cosas. Y si tienes un contraargumento fuerte, te lo vamos a reconocer y te lo vamos a decir, sí, Ujú. está interesante Oye, este estudio, tienes razón déjame con lo esto, reviso. deja que lo reviso. Es más, muchas veces me dicen, oye, pero ¿y esto? Y yo voy y les busco más y más y más y más. Una de las razones por las cuales soy muy buena en el tema de la ciencia con el autismo es porque me preguntan y yo no me quedo a responderles mis creencias. Sí, Soy una sí. neurótica, obsesiva, así, y, ¡guay! Me pongo a googlear y me pongo a buscar en bases de datos y todas las demás cosas y reviso Y cosas todo. como nos pasa, a mí Ujú. me dan de un tema en que no estoy de acuerdo y yo no busco solo a las personas que están de Ajá, acuerdo conmigo. sino los Yo contrarios. entro a grupos y investigo personas que piensan exactamente lo contrario a lo que Y yo los escuchas con una creo actitud abierta. para ver si sus argumentos convencen a los míos. Ujú. Pero eso es algo que es muy difícil de hacer porque eso implica que nos hayan enseñado pensamiento crítico en el colegio y que realmente nos hayamos preocupado por desarrollarlo. Y la verdad es que no es algo por lo que la educación en todo el mundo se haya preocupado mucho en las últimas décadas. Entonces, es un Una privilegio, educación tan basada en la obediencia sí, claro. la autoridad tiene la razón, es muy difícil tener ese pensamiento crítico. Sí, es un privilegio de las personas autistas que tenemos mucha más facilidad para tener un pensamiento abierto a lo diferente y que tengamos, o sea, mientras que las personas, yo por lo menos es mi percepción, esto puede no ser cierto porque no está científicamente comprobado. No tenemos el estudio sobre el No tema, tengo ningún estudio, pero algún día debería hacerse, porque mi pero, observación. pero empiezo a ver una correlación. Sí, hay una correlación entre el hecho de que las personas autistas, a pesar de que se nos dice que somos inflexibles, ¿ok? Tendemos mucho más a defender posturas que nos parecen lógicas. Y si tú me presentas una postura contraria completamente lógica, me revientas el paradigma completo y yo voy a volver a investigar y sumergirme en el tema hasta que todo vuelva a tener sentido. Y eso quiere decir que voy a revisar tu postura al detalle. Y si tienes razón, lo voy a reconocer.
lo voy a reconocer así, inevitablemente. Yo era una persona que realmente pensaba que las personas autistas teníamos que ser normalizadas. Cuando me dijeron, ¿por qué? Y dije, hoy sí, ¿verdad? ¿No? Porque, mira, pero yo era una convencida, una completa convencida en un momento cuando después de que nos dieron el diagnóstico, antes del diagnóstico de mi hija, yo ni siquiera pensaba en normalización porque para mí mi hija es normal porque yo soy igualita. Entonces nunca lo pensé. Pero Sí. cuando me dieron el diagnóstico, Yo dudé mucho del diagnóstico de mi hijo, pero sí, todos los criterios que hacen todo es que igualito. mi hijo sea autista, los cumplo yo. Esos psicólogos de dónde ¿De sacan, dónde salieron? son arbitrarios en esos exámenes, Sí, yo pensaba también yo. pensaba lo mismo. Pero después, cuando ya vi todo eso, dije, bueno, busco información sobre autismo. Y lo primero que encontré fue el discurso azul, el discurso del miedo, del trastorno, de personas falladas, etcétera. Y como no había encontrado absolutamente más nada, pues yo me encuadré en eso y empecé a trabajar con eso. Empecé a entrenar a mi hija para descubrir que ella hablaba mal y no sé qué cosa y no sé qué diablos. Este, y estaba encuadrada en eso, hasta que leí ¿y por qué mal? O sea, ¿quién determina qué conductas son las de? Y mi cerebro hizo ¡slack! Y olvídate, nueva crisis existencial y 2, 3 semanas empezando a investigar cómo es eso de que el autismo no es un trastorno. No es que nosotros no cambiemos nuestro pensamiento, es que no lo cambiemos por imitación o por presión, así de simple, pero por Sí, lógica lo hacemos de una manera asombrosa. Podemos entrar en crisis de semanas sí, enteras para volver a poner nuestro rompecabezas en su sitio. Entonces, sí. Poder dar sentido. sí, porque para nosotros el mundo tiene que tener sentido, si no colapsamos constantemente. Entonces, sí, aprendemos a vivir dentro del mundo, de darle sentido al mundo constantemente. Entonces, pero eso es un privilegio que tenemos las personas autistas, que no tienen todos los neurotipos y definitivamente no es parte de la programación básica de las personas neurotípicas desde mi perspectiva y desde lo que yo he podido observar. Las personas neurotípicas son personas que ceden mucho más rápido a la presión social y son invitadas con mayor facilidad a creer lo que creen las mayorías, ¿ok? Para poder adaptarse, lo cual no es malo. Ojo, que queden bien claro, yo nunca he pensado ni he creído que es malo. Me gustaría ser un poquitito más como ustedes porque me evitaría muchos problemas, no tienen idea, pero no puedo porque no es mi naturaleza. Pero tener la capacidad de adaptarse que ustedes tienen es positivo y cumple un rol dentro de la sociedad, ¿ok? Pero como el autismo, también tiene sus contras. Y entre sus contras es que son más susceptibles a la presión social. Y la presión social los invita a creer que son ciertas cosas sobre las cuales no tienen evidencias. Entonces, desarrollar un pensamiento crítico para una persona neurotípica implica un proceso de educación que muchas veces para muchos autistas no son necesarios. Y que la educación formal no se No ha, ha estado contemplando. no está haciendo esa formación en pensamiento crítico. El colegio quiere, los colegios tradicionales quieren que tú obedezcas y hagas fila y digas sí señor, Que te conviertas en una y pieza sí más de la señora, maquinaria productiva. No les interesa que tú disientas y digas, no, señor. y Entonces, eso no. es muy difícil de construir. Incluso Ujú. hay colegios que se consideran a sí mismos respetuosos y alternativos y a la hora de la verdad, cuando alguien no cumple sus parámetros de lo que debe ser una persona, empiezan a usar, a tratar de controlarla Ujú. bueno, con conductismo al fin Sí, y al cabo. hablando de hoy, esta Que semana. en mi opinión, el conductismo va muy en contra del pensamiento crítico, porque Sí, si a ti te están diciendo, muy bien, tú no vas a reflexionar si eso efectivamente está bien o mal cuando tienes 3 años. claro.
Entonces, eso es, bueno, el conductismo le hace daño a todos, no solo a los autistas, pero la gente no termina de entender todavía. Esperemos, es algo que se está superando. Ya los estados en todo el mundo Sí. están trabajando para sacar el conductismo de las escuelas. Solamente que no se preocupan por las escuelas donde estudian los neurotípicos, pero si los niños autistas reciben educación conductista, no les molesta porque total no somos humanos, pero bueno. Pero bueno, vamos a regresar al tema. Estábamos hablando de cómo buscar información. Volvamos al tema. Ya hemos hablado del área de la ciencia y los profesionales, etcétera. Son parámetros bien simples, bien básicos. Ahora hablemos de los autistas. Nunca van a escucharnos a nosotros decir que no escuchen a un autista específico. Escúchalos a todos, todos, absolutamente todos, todos los autistas pueden darte pistas que te ayuden a entender el autismo que otro autista no puede darte. Si algo hace diferente a mi cerebro típico de muchas otras propuestas en habla hispana, es que nosotros Es no la nos... diversidad de publicaciones y de, y de, Y de propuestas. y de de propuestas. experiencias. Nosotros podríamos, Sí. miren, la verdad es que a mí se me ocurren cosas para escribir todos los días. Podría publicar todos los días algo y si ustedes han ido a aprender a quererme la página de Mónica, Mónica publica todos los días. Casi nunca hay un día en el que ella no se le ocurra algo, porque cada cosa que pasa en su vida se convierte en un aprendizaje. Y si no se me ocurre, Facebook me recuerda el post de hace un año y Sí, lo vuelvo claro. a publicar. No, y además ustedes vayan a Twitter, porque ahí también se desmadra. ¿Ah? Ojo, tiene un montón que decir Mónica. Ahí sí me desmadro. Sí. Ahí sí me desmadro. No tan seguido, pero con más fuerza. Pero en Facebook ella es sumamente así ya, tiene una actitud educativa siempre. En Twitter se desmadra todavía más, así que tiene mucho más que decir. Así que si tienes realmente empatía y ganas de aprender y escuchar de verdad, vaya a seguirlas a Twitter. Pero bueno, el tema es que la verdad es que capacidad a nosotras para escribir y hablar de temas no nos faltan porque somos, por lo menos nosotras dos, personas que todo el santo día están, es más, a veces pasamos charlas enteras entre nosotras diciendo, oye, a mí me pasa esto, a mí también, ¿no? Oye, ¿será esto y esto de acá? Sí, ¿no? Ahí vamos a preguntarle a otra persona, a ver, ¿tú qué piensas? Lara, ¿qué cosa te ha pasado a ti con esto? Y empezamos así a crear y realmente hay muchas ideas y muchos aprendizajes. Ajá. Pero nosotros no publicamos solo nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque realmente el aprendizaje que nosotras hemos tenido no viene de ponernos a pensar en nuestra propia experiencia únicamente, sino en escuchar la experiencia de otros. Yo nunca me habría identificado a mí misma como discapacitada, por ejemplo, o como autista en primera persona, si yo no hubiese escuchado a otros autistas hablando de eso. Y una persona diciendo, por ejemplo, yo decía, no, pero yo no soy discapacitada. Y empecé a escuchar a otros autistas hablando de sus dificultades para mantener un trabajo. Que nunca en su vida habían podido mantener, yo tampoco, yo me esforcé mucho, me reventé, me enfermé, me hice daño. Empiezo yo a hablar de que tenemos derecho a accesos, que tenemos derechos accesibilidad. De acceso sensorial, ¿qué es eso? Sí, entonces uno empieza a hablar de su experiencia. Empiezo a encontrar las herramientas y las herramientas que yo tengo me las está dando la comunidad que se identifica a sí misma como discapacitada y discapacitada por una sociedad que le roba o que le pone barreras a sus derechos. Activa en sociedad, a su crecimiento personal y a su educación y a su acceso al descanso al juego. El verdadero valor de las palabras de las personas autistas provienen de dos cosas: sus experiencias. Hay autistas que no saben nada de ciencia, absolutamente nada de ciencia. Y cuando los escuchas hablar de ciencia, de verdad puede darte un dolor de cabeza. A mí me los da, voy a ser bien honesta. ¿Ok? Hay gente, hay personas autistas que están sosteniendo teorías de hace 50, 70 años de Kanner, Asperger, y creen que eso es actual. Esa persona que escribió antes de ayer,
Ay, no, Dios mío, ¿cómo le explico? Me pone mi cabeza. Pero su ¿Por dónde experiencia, empiezo? sí, no sabe nada de ciencia, entonces definitivamente no voy a considerar la ciencia que me está compartiendo como real, pero su experiencia, la manera en la que vive sus dificultades, la manera en la que percibe el mundo, siempre, siempre va a tener valor. No porque lo que esa persona le pasa exactamente a tu hijo, pero mientras más experiencias de más personas autistas tengas para armar tu Sí, rompecabezas, ¿ok? Para armar tu mapa de lo que es el autismo, más sí. verdadera va a ser la impresión que tengas sobre el autismo. Entonces, por esa razón, en mi cerebro autípico, nunca van a ver que nos limitamos a nuestros propios posts, a nuestras propias reflexiones. Podríamos hacerlo, pero ya tenemos muchos grandes activistas y autodefensores. Y porque también hay tema de interseccionalidad, porque mis, eh, yo tengo mis barreras, pero también tengo mis privilegios. Entonces yo elijo soltar mis privilegios para pasar la voz que yo tengo, la llegada que yo tengo en redes sociales a personas autistas que, que tienen otros ejes de opresión. Sí. Por ejemplo, una persona autista no Que tienen, hablante además de ser autistas, tienen apraxia, que además de ser autistas, eh, son son personas racializadas. racializadas o son personas, ¿cómo se llama? No binarias, de todo Sí, tipo. Entonces, si realmente sí. queremos hablar de comunidad autista, nosotros no hacemos autogestión y decimos siempre que hacemos activismo y no autogestión, porque autogestión es básicamente autodefensa, quiere decir, hablo de mi propia experiencia y la socializo para que mis derechos sean contemplados, ¿ok? Pero el activismo va un poco más allá de eso y se trata de usar tu propio espacio, tu propia llegada, tu propia comprensión de los hechos para darle voz a otras personas que no las tienen. Y eso es hacer comunidad. Ahora, eso no quiere decir que una persona que está haciendo autodefensa no sea parte de la comunidad. En la medida que esa persona está Incluso que social, no sea, incluso muchos también son activistas, aunque sus publicaciones sean más sean personales, ajá, prácticamente de autodefensa, pero en el mundo físico son parte de tal organización de autistas en que ajá, trabajan por el bienestar de todos los autistas, aunque en redes sociales su labor sea de autodefensa y decir mi experiencia como autista es esta. uh-huh. Y aunque no comparta necesariamente las cosas de otras personas. O sea, es muy complejo, es muy, es un mundo mucho más enriquecido de lo que realmente uno se puede imaginar. Lo óptimo es que todos Incluso participen desde autistas sus que no están de capacidades. acuerdo, incluso compartimos cosas de autistas que no están 100% de acuerdo con nosotros. Ujú. Incluso hubo en la semana de, de la comunicación alternativa, eh, uno de los chicos que tradujimos no se identifica como autista, sino como persona con autismo. Y se le Y comparte igual, tradujimos su texto como persona con autismo, porque lo porque respetamos. y publicamos su texto a pesar de que en ese sentido no coincide con lo que nosotros creemos que es la mejor forma de definirnos. Ajá. Entonces, el tema es que mientras mayor diversidad de experiencias autistas puedas incorporar a tu percepción del autismo, más rica va a ser, más enriquecida va a ser tu percepción de la realidad de lo que es el autismo. En mi cerebro típico tratamos de hacer eso. Tratamos de que nuestra perspectiva nunca deje de enriquecerse. Y por esa razón, a pesar de que ustedes siempre nos ven participando a mí y a Mónica, mi cerebro típico es un colectivo mucho más grande que eso. Hay adolescentes autistas, uno de ellos no hablante, hay una madre de un autista no hablante, tenemos personas que son jóvenes sin hijos, personas que son mayores, adultos con hijos y no solamente nosotras dos.
No todos ellos han salido del closet, así que no comparten, no departen con ustedes directamente, pero nosotros consideramos que es su derecho, tienen sus propias circunstancias con las cuales lidiar y el diagnóstico de uno es de uno para Y ellos compartirlo o también, no. y su voto, y su voto es tan importante como el de nosotras dos para que algo se comparta o no. Ajá. Igual cuando suceden cosas de fuera, discutimos entre todos para ver cómo reaccionamos juntos o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, tratamos en la medida de lo que sea posible, que sea representativo de la mayor cantidad posible de voces, siempre dentro de un lineamiento de valores hacia el respeto a la persona humana, que es para nosotros lo más importante, ¿no? Pero eso no quiere decir que no contemplemos las perspectivas de otras personas, pero sí es importante. Entonces, tienes que escuchar a los autistas, sí, siempre, a todos. No hay ni un solo autista al que no debas escuchar. Escúchalos a todos, no te los pierdas, porque sus experiencias son únicas y nadie más que ellos va a poder proporcionártela, ¿ok? Inclusive si no te gusta esa persona, también sus experiencias de En especial si resentimiento, no te gusta esa persona. sí, en especial En si no te especial gusta si esa no te persona. gusta esa persona. O sea, cuando una persona no te gusta, pregúntate, ¿Qué ¿qué es me lo que no está me moviendo gusta? esa persona? Cuál es mi miedo? ¿Cuál Ujú. es mi miedo personal de que si oigo a esa persona, qué me va a pasar? ¿O qué le va a Ujú. pasar a mi hijo? Si yo oigo a esa persona, eh, voy a empezar a dudar de en qué terapia la voy a poner. Voy a empezar a dudar si... Y es importante que tengas esas dudas y esos cuestionamientos propios. Sí, mientras O tengo miedo más, de que mi hijo vaya a ser la verdad es como esa persona que está que rabiosa, es furiosa, hipersincera y es molesta o lo que rompedora. sea, lo que sea. La verdad es que nunca vas a poder terminar de entender qué necesita tu hijo si no te, si realmente no te haces consciente de cómo tu hijo puede terminar convirtiéndose en esa persona que no te gusta. Así de sencillo. Y la verdad es que el hecho de que una persona no te guste, Sí. gran parte de las veces no tiene que ver con esa persona en sí, y muchas de las veces tienen más que ver con cómo te percibes a ti mismo y tus propios valores respecto a las personas. Entonces sí, necesitas escuchar a todos los autistas y O tus después, prejuicios. y Tiene que sobre ver con tus todo escuchar prejuicios. tus prejuicios, así es. Y desde ahí, desde escucha, ir discriminando qué te sirve y qué no. Hay muchas cosas, por ejemplo, como les digo, este autista que estaba compartiendo teorías de hace 70 años, estamos hablando de teorías de los años 50, ¿ok? Y estamos Un poquito 2020. más y llegaba la madre refrigeradora. No le faltó. Entonces, eso no era útil, no ayudaba en nada, desinformaba, hacía daño y otro montón de cosas. Pero escuché, primero escuché, ¿me entienden? Entonces, ese es el tema. Primero escucha con apertura y después desde la apertura decide qué cosas son valiosas y qué cosas no son valiosas. Y no decidas por animosidad hacia la persona, sino escucha el mensaje, porque tu animosidad hacia una persona autista siempre va a ser negativa. No conozco a ninguna persona, yo conozco a una persona que no es autista, autista con diagnóstico así, que es amorosísima, hermosa, bella, preciosa, mi marido, ¿ok? Y me escucha un montón. Y aún así, y aún así, yo tengo actitudes y cosas muy autistas mías que hacen que él se, uy, espérate, ¿qué pasa? ¿No? Como perseguirlo al baño, por ejemplo. ¿No? Eso es algo que hace que cualquiera se sienta, que eso es algo que hace que cualquiera se sienta intimidado, vamos a ponerlo de alguna manera. Pero si no tienes esa apertura para decir, voy a escuchar a la persona, independientemente cómo me siento y cómo dentro de mis propios prejuicios me puedo sentir respecto a eso, pues no te vas a dar la oportunidad de tener un mapa amplio, completo, humano del autismo. Y bueno, y eso no significa que, porque también hay autistas abusivos, y eso no significa que no pongas límites. Ah, sí, por supuesto, eso no Si quiere llega un decir, autista, porque hay autistas acosadores, hay autistas que no entienden el no, y si necesitas poner límites, por ponlos, más autista que sea. sí.
Miren, yo les voy a decir una cosa muy También hay que poner importante. límites. Y esta persona autista seguramente va a aprender de los límites que le pongas. Ujú. No, y no solamente eso, sino que eh, el tema real con todas estas cosas es, todos tenemos la responsabilidad de ser inclusivos, tolerantes, etcétera, y de tener la mente abierta por nosotros mismos para enriquecer nuestro propio plano del mundo, ¿ok? Pero eso no quiere decir que tienes que estar de acuerdo con todas las personas. Tú puedes respetar al individuo y aún así no estar de acuerdo con sus argumentos, ni con sus valores. ¿Okay? Sí. Así de sencillo. Yo puedo estar completamente de acuerdo. Yo respeto muchísimo, vamos a ponerlo así, mi hija me respeta muchísimo, pero no está de acuerdo con mis valores de anda, córtate un brazo para dárselo a otras personas. Y eso no quiere decir que no me quiera o no me respete. Sí. Entonces, eso es muy importante. Nosotros podemos tener serias discusiones respecto a ese tema, pero son argumentos contra argumentos, no personas contra personas. Y las personas autistas son un poquito más Sí. abiertas a entender que hay una diferencia entre la persona y sus ideas y sus argumentos. Entonces, dilo. Tú no estás en la obligación de salir lastimado para que tal persona que está en una situación de vulnerabilidad, pues la pase mejor cuando está siendo abusiva. Puedes Sí. ponerle límites, protegerte a ti mismo no es algo que está mal. Lo que está mal para ti, ni siquiera para la otra persona, para ti, es no tener apertura para escuchar y tratar de entender las situaciones diferentes a las tuyas, a las que tú valoras normalmente, porque eso limita tu visión, te pone Sí, porque sesgos. muchas veces quieres escuchar solo a las personas autistas Buenitas. que están de acuerdo contigo y que son tus buenas discas, como decimos. Sí. No soy tu buena disca, yo no soy la autista que te va a decir sí a todo, que va a decir, ay, sí, tan linda, tú tienes todas las buenas intenciones y yo voy a hacer todo lo que tú, voy a decir todo lo que tú quieras que diga en el discurso. No, yo no soy esa persona, yo te voy a decir, eso que haces Es abusivo. hace daño, es abusivo, te voy a decir, eso que haces Claro. nos estigmatiza, eso que, porque no No, soy tu y buena disque, además, no soy tu fichita para promocionarte a ti, porque también están los neurotípicos que, o autistas también, que necesitan fichas que repitan tu discurso para uy, que se sepa que tienes la razón, para que sí. se crea que tienes la razón, para que se diga que escuchas autistas. Sí, no, eso es algo que a mí realmente me molesta mucho. Y no me molesta mucho porque utilicen autistas para promover sus ideas que son dañinas para los autistas en realidad, porque a veces y lo hacen mucho. Me molesta sobre todo precisamente por los autistas que están siendo utilizados. Las personas autistas podemos llegar a ser muy vulnerables porque porque nos Porque enseñan indefensión aprendida. hasta los afectos han sido manipulados desde Sí, cero. Entonces, ¿cómo sabes que esa persona autista, si le han dicho, deja de aletear para que yo te te quiera. abrace, Ujú. te quiera, cómo va a poder esa persona libremente decidir que aletear es lo mejor o no para él? Sí, claro. Entonces, hay muchos autistas con capacitismos interiorizados. O sea, como les digo, escuchar a los autistas siempre es bueno. Eso no quiere decir que sus argumentos siempre sean positivos, no quiere decir que sus valores siempre sean correctos, no quiere decir Sí, que sus valores siempre sean, siempre contemplen a todas las personas y sean muy humanos y otro montón de cosas. Pero sus experiencias siempre son útiles para ustedes, siempre. Son útiles para mí, o sea, ni hablar sí. para ti que tienes mucho menos referencias sobre lo que le puede estar pasando a tu bebé, por ejemplo. Entonces, sí, siempre sus experiencias siempre son positivas. Eso no quiere decir que tienes que compartir sus valores, para nada. Eso no quiere decir que tienes que encontrar que sus valores son positivos. Quiere decir que te preguntes a ver si no tiene razón en alguna cosa que tú no hayas podido percibir. Diferentes perspectivas, diferentes visiones del mundo, Sí, diversidad. Esto sí.
nosotros suscribimos el paradigma de la neurodiversidad, porque lo que tratamos de decirles constantemente es que las visiones diferentes enriquecen tu visión del mundo. El mundo, la realidad no existe. Lo que existe son visiones de lo que es real. Y mientras más visiones diferentes, contrastes, encuentres, juntes, armes, organices, mientras más piezas tenga tu Lego, más vas a poder representar la realidad de la manera más fiel. A mí me gusta verlo como mapas. Entonces, tú vas a Google Earth, por ejemplo, y tienes el mapa de carreteras. Ajá. Y le pones una capa, que hay la opción de ponerle la capa de nivel de alturas y le puedes poner la vista de satélite, pero eso nunca te va a dar la experiencia de vivir en un lugar. Ajá. Sin embargo, te da un plano más claro de qué es lo que ocurre ahí, de cómo es el lugar que está ahí. Mientras más información recibas, más clara va a ser tu percepción. Nunca va a ser lo real, pero va a ser. Y el otro punto es las experiencias de los padres. Así. Miren, pasa lo mismo que con las experiencias de los autistas en gran medida, ¿ok? Las experiencias, muchas personas creen que a nosotros no nos interesan las experiencias de los padres y les voy a demostrar que se equivocan. Soy madre de una niña autista. Mónica también es madre de una niña autista, de par de chicos neurodivergentes. Entonces, nuestras experiencias como padres de personas autistas son tan importantes en la formación de nuestras propias ideas como el mismo ser autistas. Ojo, ¿ya? Lo que sucede... Para mí era tan visible eso que cuando teníamos el grupo, en el grupo que administrábamos, teníamos, si una pregunta se hacía solo para autistas, solo autistas contestaban. Entonces, si yo en ese tema tenía una experiencia como mamá, no lo compartí. No la nombraba. Y si hablaban porque las madres... yo ponía mis experiencias como autista. Ajá. Si alguien hacía esa pregunta, no, sí me interesa que respondan los padres, entonces decía, como autista me pasa esto y como madre me pasa esto. Claro, entonces son más visiones que agregar a tu mapa. Entonces sí son importantes. ¿Por qué razón en mi cerebro atípico nos enfocamos tanto en la visión autista y muchas veces les pedimos que por favor no entorpezcan la expresión de los autistas? Porque por cada niño autista hay 2 adultos no autistas o cosas así, personas no autistas hablando. Y las personas autistas tenemos problemas de socialización graves. Entonces, y muchos de nosotros además tenemos... Y además se nos ha silenciado activamente. Se nos silencia activamente. Y además muchos tenemos traumas a la hora de comunicarnos. Hay muchas personas autistas en grupos que son exclusivamente autistas o con reglas para proteger a las personas autistas, que ahora hay uno así, donde los autistas realmente se deschavan y hablan, no tienen idea de cuánto. Ustedes dirían, no hay forma de que estos sean autistas. Pero lo hacen precisamente porque se sienten protegidos dentro de un espacio donde si hubiese un montón de neurotípicos no sería igual. Ya lo hemos intentado un montón de veces. ¿Saben por qué en los grupos de mamás hay pocas personas autistas? A pesar de que gran parte de las mamás terminan descubriendo que somos autistas. Porque se van. Cuando empiezan a hablar como autistas son atacados. Entonces se quitan. Porque... Si no te quitas tú por tu propia cuenta porque te maltratan mucho, te terminan votando inclusive, porque no hablamos bien, pues, como dicen entre comillas. Entonces, ¿es importante la experiencia de los papás? Porque no cuidamos las formas, sí. No cuidamos los sentimientos de las madres, por decirles una verdad sin filtros. No, yo no entiendo cómo es que se molestan porque les digo, es peligroso. No me puedes decir eso, porque... Pero yo no te estoy atacando a ti. Están poniendo en peligro a la gente. Uy, nos acaban de, justo antes de entrar ahorita, como el peligro que están haciendo, váyanse a hacer algo. ¿Qué dijo? Espérate, porque lo tengo acá, creo. Váyanse a hacer algo más productivo, una cosa así. Espérate, no, yo lo voy a leer.
Algo Realmente, así. ¿qué? No creo que ella lo borró ya. ¡Ay, Dios mío! ¿Puedes creer que en el rato que hemos estado conversando nos han llegado un montón de mensajes? Y yo estoy muy feliz porque esta vez con el tema de ABBA, no se han enojado como la última vez. La última vez, les vamos a contar un secreto. La, todo el trabajo que nosotros hicimos la última vez de alertarlos con respecto a los peligros de ABBA, todo el trabajo que habíamos, acá está, cuánta irresponsabilidad en esta publicación. No tienen ni idea del daño que causan con este tipo de información. Es información, ¿ah? Pero es dañina. O sea, es como si le estuviéramos diciendo a ustedes que les pongan cloro a sus hijos por el poto. A esa gente no les dicen nada. Pero nosotros por decir, oigan, esto puede ser peligroso porque sus hijos pueden quedar susceptibles a violaciones, etcétera, nosotros somos los dañinos. Ya, Y además espérate, que termino de pone leerlo, espérate, cero espérate. argumentos. Espérate, termino de leerlo. Ya es una irresponsabilidad y desconocimiento al hablar del chico autista. Adjetiva al niño con autismo. Vayan a laburar en algo serio. Dejen de lastimar a las familias. ¿Cómo así compartir mi identidad, que es mi derecho, es de plano herir a los demás? ¿Ok? Y encima compartirles información sobre lo que están viviendo las personas autistas de todo el mundo respecto a una terapia y cómo eso puede hacerles daño, es desinformar y maltratar. Entonces, no, es bien, bien compleja la cosa. Y además que además cero argumentos, porque lo que Sí, dice ahí no dice es un nada. ataque con cero argumentos, cero. Es un ataque a la persona y no a lo que la persona está planteando. O sea, no hay un debate, porque los Esa es una debates, manera de entender, de saber si un si una información argumento es válida o no. sobre autismo es válida o no. Cuando a alguien, por ejemplo, tú le dices, eso no es cierto, le tienes que decir por esto, por esto, por esto, por esto y por lo otro. Pero si dices, eso no es cierto, eres un maldito, entonces no, pues, no, no estás diciendo nada, no estás demostrando nada. Entonces, la persona que O realmente, como escribí yo ayer, si me dicen las personas activistas de verdad, lo que sea, ese de verdad no hace más cierto que yo sea activista o no. sí, eso es lo más gracioso de todo. Esas cosas se llaman falacias. Yo les recomiendo, de verdad, denle una revisada en Wikipedia a las falacias. Van a aprender un montón sobre el uso del lenguaje, la forma en la que las Y un personas se montón engañan, a detectar manipulación, a a detectar detectar manipulaciones. manipulaciones, eso es importantísimo, y sobre todo, y muy importante todavía, y si ustedes aprenden las falacias, van a entender un poquito mejor cómo hablamos las personas autistas. Las personas autistas, como somos, tenemos una perspectiva muy detallista, eso nos permite a nosotros ser detectores naturales de incongruencias. Y en el lenguaje neurotípico hay muchas incongruencias. Entonces, por eso a la hora que tratamos de comunicarnos autistas alistas, esa percepción Hay un ruido, diferenciada genera ruido. Y para poder comunicarte mejor con tu hijo, si tú empiezas a entrenarte en entender y descubrir falacias, vas a ver que la captas más rápido, la tus forma en la que propias habla. falacias, Sí, tu tus propia propias falacia. falacias, sí, porque yo me doy cuenta, oh, estoy diciendo una falacia, Falacia. entonces me reviso y me Sí. reviso la falacia y veo cómo pongo Me ese estoy concepto en... mintiendo a mí misma. Sí, no, olvídate, es muy bueno, es Yo muy nunca saludable. voy a poder, No, es no, una espérate, falacia de generalización. top, top, top. Repite la última parte porque no se escuchó nada. Yo nunca voy a poder, es una falacia de generalización. Claro, por ejemplo, y es una falacia de generalización que nos hacemos las personas con mucha frecuencia y que nos hace mucho daño. Dice, oh, todos me odian. Eso nunca va a ser cierto, pues. Nadie me quiere. No, no puedes decir eso.
por lo menos tú mismo te querrás en algún momento. No sé, son cosas, son un montón de cosas. O quien menos piensa. Sí, son pensamientos irracionales que en realidad constituyen mentiras hacia nosotros mismos. Y es saludable investigar sobre... Ya nos estamos yendo del tema, Mónica. Estamos hablando sobre cómo descubrir información adecuada o no Como para el por varias. autismo. Ay, bienvenidos al mundo del Una más, autismo. los autistas de verdad no estarían en redes sociales. Oh, sí, es cierto. Una falacia más, sí. What the, Ay, what the fuck, así, ¿no? Pero bueno, entonces, ahora con respecto a las madres, los padres, los activistas neurotípicos y todas estas cosas, ¿qué es importante a la hora de entender? Es importante que escuche su experiencia. Su experiencia siempre va a ayudar de alguna manera u otra. A las personas autistas mismas nos sirve para poder aprender cómo comunicarnos y entender a esa otredad que es el resto del mundo. Cuando eres el 1% de la población, porque los autistas somos entre el 1 y el 1.5% de la población del mundo, el otro 99% tiene el control del universo. Y para las personas autistas es importante comprender cómo funciona, piensa y procesa el mundo, el resto del universo. El resto del universo que además tiene el control. Pero y digamos, no el otro 99%, porque ese porcentaje también hay neurodivergencias, sí, ¿no? claro, también ahí hay personas Que Down, por esa personas mayoría TDAH. neurotípica. Sí, claro, por eso, en todo caso, esa mayoría neurotípica. Es importante escuchar las experiencias de los padres, tanto para las personas autistas, porque nosotros necesitamos comprender qué le pasa a nuestras familias y por qué no nos entienden, por ejemplo, y eso es parte de un proceso de sanación personal. Este, pero también es importante para los mismos padres comprender las experiencias de otros padres, etcétera, etcétera. Ahora, el gran problema con la información que comparten los padres es que cuando esta información se pretende dar como como un expertise, ya sea científico o ya sea como un expertise en la experiencia autista, siempre va a caer en falacia. No hay forma de que un padre neurotípico, no hay forma de que un padre neurotípico sepa lo que siente un hijo autista. Tú puedes creer que sabes y en el momento en que crees que sabes, ya la cagaste. Te lo aseguro. Es que ni siquiera un padre autista puede saber lo que siente su hijo autista, porque es otra persona, es otra persona. Es otra persona. Yo soy Entonces, autista. las Y no entiendo sensibilidades mi sensoriales mocosa. no, las sensibilidades sensoriales no son las mismas. La manera de procesar los estímulos, la manera de procesar las emociones, la manera de procesar los pensamientos Son no va a ser diferentes. igual. Yo Y soy las una... experiencias Y la que he tenido experiencia es en la diferente. vida también son otras. Entonces, es una persona completamente diferente que comparte el neurotipo, Neurotipo, la pero forma de que procesamos los estímulos, pero en algunos casos, en algunos no, y en otros es un montón de diferencias. sí. Entonces, el gran problema con la Entonces, si una actividad... Dime, persona dime. autista no puede entender a su otra persona, cuyo procesamiento es completamente distinto. Sí, absolutamente distinto. Yo tengo la experiencia para los dos lados. Mi madre era neurotípica y yo autista, y yo soy autista y mi hija autista. Les puedo asegurar que no entiendo a mi hija en muchas cosas. Sus experiencias son muy diferentes a las mías en lo sensorial y en la experiencia de vida. Ella ha crecido con una mamá autista y yo con una mamá neurotípica. Entonces somos diferentes, o sea, diferentes. Y sus valores, si bien Sí, es cierto, comparte conmigo el valor el hecho de valorar al ser humano por lo que es. Aún así, ella tiene valores donde su autoestima está mejor construida que la mía. Entonces, yo de plano asumo que no entiendo a mi mocosa y parto desde ahí. Y me da buen resultado. Cuando digo, tienes razón, yo no te entiendo, cuéntame qué sientes, qué te pasa, qué sucede contigo, ahí la chunto.
Pero cuando le digo, no, sí, ya sé lo que siente, porque ¡juá! Se me viene encima así y el mundo se acaba. Igual que con ustedes. Entonces, solamente que un poquito menos complejo porque entiendo un poquito más, pero nada más. Entonces, el gran problema con el activismo de algunos padres es que se arrogan ser la voz de sus hijos, se arrogan ser los únicos que comprenden a sus hijos. Yo soy bien honesta, la gran mayoría de cosas que he aprendido de mi hija, las he aprendido de mi hija. Y alguna que otra cosa que he aprendido de mi hija, la he aprendido de otros autistas, cuyas experiencias son más parecidas a las de mi hija que las mías. Unas muy, Así. muy pocas cosas de mi hija las he aprendido por experiencia mía. Entiendo cómo funcionan los Así. meltdowns, los shutdowns, y sé que eso no es una rabieta, una malcriadez, ni nada por el estilo, porque sí sé que se siente lo que ella pasa. Eso es algo que tenemos en común. Pero todo lo demás lo aprendo porque ella me lo explica. Lo aprendo porque otros Sí, autistas así. tienen perfiles como el suyo. Entonces, no, partan de la premisa de yo reconozco que eres Sí, otro a mí ser me pasa humano. mucho y creo que lo he dicho. Yo pienso que el perfil autista de mi hijo es más parecido al de Bárbara que al mío. Entonces, por eso aprendo tanto de ti, porque, porque el perfil de mi hijo es así, Es muy claro, parecido. hay autistas extrovertidos y habladores y parlanchines. Hay autistas que no, Sí, hay autistas y que somos tan diferentes. Entonces, lo que realmente necesitamos aprender como padres, aquí ya no estoy hablando como autistas, como padres, necesitamos aprender a decir, no te conozco. El mundo te puso en mis brazos y estoy dispuesto a protegerte de todo y voy a luchar para protegerte. Dime cómo lo hago, explícame qué necesitas. Voy a observarte para poder aprenderte. Los hijos han venido para ser aprendidos, no para que nosotros los obliguemos a aprendernos. Así funciona. Entonces, ese es el gran problema con el sí. activismo de los padres. El activismo de los padres lamentablemente en habla hispana más que en ningún otro, o sea, más que en habla inglesa, por ejemplo, se ha apropiado de la voz de las personas No, autistas. en habla inglesa también es mucho. También hay bastante, pero También yo en no sé si hay más o menos, sí, porque yo sinceramente no he entrado a grupos de Autism Moms en inglés, ya, pero lo que cuentan otros autistas es exactamente lo mismo bueno, pues que hemos vivido adiós, nosotros. gracias. Yo no hablo inglés, dice, lo leo nomás. Qué terror. Pero el tema es que sí, pues, o sea, lamentablemente vivimos en una sociedad donde nos venden la idea de que ser madre significa tener el control de todo y que la madre perfecta es la que finge que tiene el control de todo. Y la verdad es que yo he descubierto Sí. que la buena maternidad empieza cuando dices, ok, no tengo el control de esto, voy a aceptar que no tengo el control de ¿No? esto. Y reconoces abiertamente tu vulnerabilidad. Entonces, Sí, no, hijo, yo en esto no puedo ayudarte. voy a ¿Cómo, buscar quien te cómo ayude. quieres que te ayude? ¿Qué tipo de ayuda necesitas para que yo pueda traer esa ayuda hacia ti? Porque yo no puedo. Sí, las mamás no, o sea, socialmente hablando estamos obligadas a poder con todo. Y eso es ridículo, es absurdo, es Sí. ilógico. Piénsenlo 2 segundos. Es más, miren, vamos a contar hasta 10. Piensa durante 10, hasta que cuente hasta 10. ¿Qué lógica tiene pretender que un ser humano común y corriente, con tantas neuronas como cualquier otro, sea perfecto, no cometa errores y lo sepa todo? Ninguna. Ninguna, no tiene lógica. No puedo creer que hubo un momento en mi vida en la que pensé que tenía que saberlo todo y hacerlo todo perfecto o era una mierda de madre. Y eso lo sentimos Sí. todas. Y no es No, justo. yo una vez hice un ejercicio, yo una vez hice un ejercicio en que agarré dos títeres y puse a hablar mis pensamientos de la
supuesta mala madre que soy y los pensamientos de la supuesta buena madre que soy. Y les puse a hablar entre ellas como si no fuera ya, como una manera de poner claro, mis tu dedos pensamiento. de ponerlos afuera. Entonces los puse a hablar, ya. Y la que era una arpía era la buena madre. Era una arpía. Sí, de verdad, no era broma. Era autoritaria, controladora, con la supuesta mala madre. Entonces, la mala madre no es tan mala. Y la Me buena declaro mala madre. Me declaro mala madre. No soy tu buena hija ni soy la madre perfecta, que quede claro. Es más, yo estoy trabajando para ser por fin la madre imperfecta que mi hija se merece, honestamente. Sí. Así como estoy trabajando en ser una mala disca, porque siempre fui demasiado buenita y eso es peligroso, dañino para mí, y ahora me doy cuenta que lastimó a mi hija también. Entonces, no, ¿saben qué? De verdad, a todas las mamás que nos están viendo, dense permiso de aprender con sus hijos, de vivir sus vidas, de aceptar, ya no solamente aceptar el autismo y aceptar a sus muchachos por quienes son. Acéptense también ustedes y ríanse un poco de todas esas situaciones locas que la sacan del camino y de todas esas presiones que se pusieron que eran ilógicas, ridículas, absurdas. No necesitan ser perfectas para ser buenas madres. Lo que necesitan para ser buenas madres para sus hijos autistas es aceptar el autismo, aceptarse ustedes y empezar a vivir. Y aceptar que no hay control ni imperfección. No Son cosas que no existe. existen. El control no existe. O sea, tú puedes estar haciendo tu mejor esfuerzo ahorita, sales a la calle a comprar el pan, cruzas la pista y se acabó todo. Es más, cruzas la pista y te conviertes en alguien que tu hijo necesita cuidar en lugar de que tú lo cuides a él. O que te conviertes tú en una persona discapacitada. No existe ningún control, ni ninguna perfección, ni ningún nada. Vive el día a día, disfruta el aprendizaje cotidiano. Todo es una evolución. Entonces me dice eso. De verdad, de verdad, de verdad, el gran problema con... Y nadie tiene la bola de cristal para saber lo que va a pasar mañana o pasado. Entonces, hacer todas esas cosas por si acaso mi hijo mañana no puede, pues sí, tengamos dentro de las posibilidades, pero matarnos el presente y dejar de disfrutar el presente con nuestros hijos por el miedo a un futuro que quizá no exista, si no, tus es hijos... perder el presente y el futuro. Yo ya aprendí que mi hija se va a convertir en el futuro en la argamasa de todos los recuerdos y aprendizajes que hizo en su pasado. Así que he empezado a decidir que los recuerdos que crea en el presente son más importantes que el futuro, porque el futuro depende de esos recuerdos y de esos aprendizajes que hacen el presente. Entonces estoy construyendo un presente para mi hija, por eso se llama presente, regalo, y así, ¿no? Y de verdad, cuando construyes el presente, construyes el futuro. Cuando construyes el futuro a costa del presente, no le estás dando nada, porque no sabes lo que va a pasar mañana. Y no les estás modelando vida. Sí. Dicen, quiero que mi hijo esté bien. Sí, pero tienes que pretender y esperar que tu hijo esté bien hoy y mañana y pasado mañana, cada día que tu hijo esté bien. Va a conducir a que se convierta en un hombre de bien, una mujer de bien, una persona de bien. Todo eso configura, nada está seguro en esta vida. Y bueno, yo Y la hasta verdad es... cuestiona el de bien, porque es el de bien para ti, no necesariamente es el de bien para él. No, de bien me refiero a una persona con bienestar, ¿ah? Por si acaso, yo no estoy hablando de una persona de bien. Sí, me hablo de una persona con pero bienestar. no, es que Sí. bueno, y políticamente hay todo un tema con el persona de bien, entonces Sí. me genera a mí, Sí. y además bien Sí, no. Que esté bien hoy para que esté bien mañana, es lo que quería decir, por si no quedó claro. sí. Y bueno, eso, realmente, ¿a qué padres escucho yo en particular? Me gusta mucho escuchar la experiencia de los padres porque me dan pistas sobre dónde me estoy equivocando yo también.
Me gusta mucho escuchar la experiencia de los padres que están creciendo, me satisfacen enormemente y me dan pistas sobre hacia dónde puedo crecer yo. Muchos padres de la comunidad que sí, de seguidores de mi cerebro típico, me dicen gracias porque contigo y no tienen idea de lo que han hecho ellos por mí. Es, Ujú. yo, por Sí. ejemplo, hay una mamá cuya hija es no hablante, la manera en que ella empodera a su hija no hablante, un beso para Camilita, realmente me hizo pensar, miércoles, mi hija es así de poderosa como esa mocosa y yo no la empodero tanto, tengo que hacerlo más. Entonces, no, ustedes también nos dan pautas a todos, sus experiencias son importantes, pero lamentablemente las experiencias de las madres que participan y activamente el activismo por el autismo están preñadas de miedo, están preñadas de dolor, están preñadas de miedo sobre todo. Y no quiere decir que esté mal que sientan miedo, ¿ok? Yo también tengo miedo, yo soy, bueno, ahorita ya no, pero yo he sido madre soltera gran parte de la vida de mi hija, y además discapacitada, casi sin trabajo y otro montón de cosas. O sea, la peor de las situaciones en las que ustedes, y sin familia además, porque yo no tengo una familia que me soporta, o sea, no tuve una familia que me soportara durante toda la vida de mi hija. Entonces, quiero que comprendan que yo entiendo su miedo, entiendo su dolor, entiendo un montón de sus cosas, ¿ok? Pero también entiendo que hay dos niveles del dolor, hay dos niveles de miedo. Hay un primer nivel de miedo que es visceral tuyo y hay un conjunto de miedos que son sembrados socialmente. Eso constituye la neuronorma, los prejuicios sociales y todo lo demás que tú permites que te inoculen y contra los cuales necesitas combatir. Entonces, esto suena muy capacitista, pero no entiendo, no sé otra forma de hacerlo. Hay una frase muy usada que dice que en la tierra de los ciegos el tuerto es rey. ¿Entiendes? Significa que en un lugar donde nadie ve, una persona que ve un poquito ya se convierte en rey. Pero eso no quiere decir que tenga las herramientas para llevarlos a todos los demás al sitio que necesitan llegar. El problema con el activismo de los padres es que es eso. Es una persona que está tan asustada como tú. Y la gran mayoría de las veces lo que hacen es contagiarte su miedo. Eso es algo que no debes seguir, que no debes escuchar. Hoy en día, gracias al trabajo de muchos autistas, activistas y autodefensores, y gracias a la voluntad y el trabajo de autorrevisión de muchas mamás, ya hay un conjunto de madres que están empezando a constituir realmente en experiencias empoderadoras para padres en lugar de experiencias desempoderadoras. Búsquenlas, júntense, conviértanse juntos en esa comunidad que construirá las iniciativas que sus hijos necesitan para ser Sí. aceptados e incluidos en este mundo. No busquen Y a que las se personas que cumplan los asusten. y que los derechos de sus hijos no estén solo en papel. Sí, porque el día que ustedes, todos ustedes, en lugar de actuar desde el miedo, se empoderen juntos. Como en la pulserita azul es un Pulserita actuar desde el azul. miedo que Sí, viola la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. y que promueve terror en los padres. Los padres aterrados son padres desempoderados y los padres desempoderados Sí. no pueden luchar por los derechos de sus hijos. ¿Quieres eso? ¿Eso es lo que quieren? No, ¿no es cierto? Yo quiero verlos fuertes, quiero verlos grandes, quiero verlos leones, quiero verlos tigres, quiero verlos asaltar el mundo y tomar para sus hijos lo que sus hijos tienen derecho a tener. Pero para eso, ustedes tienen que desear eso para ustedes mismos. Sí. Yo no puedo dárselos. Eso es algo que ustedes tienen que tomar. Yo estoy trabajando para tomar mi parte. Trabajen ustedes en tomar la suya.
porque solos no van a poder hacerlo, eso es totalmente cierto. Pero cuando esos leones, esos tigres, esas bestias sean miles, nada nos va a detener. Y nada se atreverá a ponerle barreras a nuestros hijos. Esos son los padres que deberían escuchar, esos son los padres que deberían seguir, esos son los padres que deberían incorporar en su discurso. Busquen gente que los empodere, no gente que los asuste. Esa es la premisa más importante de todas. Yo quiero mucho a Mónica porque ella me empodera. Y me pego así como lapa. Y me pego así como lapa. Entonces, busquen gente que les haga bien a ustedes y a sus hijos. No busquen gente que los hagan sentirse peor, que los hagan sentirse sin poder, que los hagan sentirse disminuidos de ninguna forma, porque ni sus hijos valen menos, ni ustedes tampoco. Entonces, ese es el verdadero secreto sobre qué información buscar. Y esto no es endulzarles la pildorita. El autismo es difícil en muchas circunstancias porque las personas autistas tenemos barreras puestas por la sociedad que nos impiden acceder a nuestros derechos. Pero esas barreras no son invencibles. Necesitamos reconocerlas. Y menos en comunidad. Y menos si somos comunidad. Y menos comunidad. si trabajamos en comunidad. Sí. Hay que tejer la red. Sí. Bueno, eso va a ser todo por hoy. Ya creo que sí se nos pasó la hora otra vez, Mónica. Sí, otra vez. Pero esta fue una charla espectacular. Yo espero que todos ustedes salgan de esta charla sintiéndose leones, tigres y bestias así. Bueno, eso va a ser todo por hoy. Como todos los días les digo, no se olviden de seguirnos en la página de Facebook, de ponerle like al video y de ponerle campanilla al canal para que no se pierdan de nuevos videos, de seguirnos en Facebook y ¿cómo se llama? Compartir nuestros posts, porque mientras más personas se convenzan de que podemos cambiar el mundo, más posibilidades tenemos de hacerlo y de dejarle a nuestros hijos un mundo más justo, un mundo mejor. Y si puedes apoyarnos para que nosotros podamos seguir haciendo este trabajo, abajo les dejamos el link de nuestro Patreon y de nuestro PayPal. Cualquier apoyo que ustedes puedan brindarnos es bienvenido. Nos va a servir mucho para conseguir herramientas y poder dedicarle más tiempo a estas cosas. Un beso enorme y cuídense mucho. Voy cortando.